Soy originaria del estado de Chihuahua. Nací en un pueblo que lleva como nombre Naica. Es más conocido como la capital mundial de las brujas. Quizás sea muy exagerado el sobrenombre que le dan, aunque hay motivo para ello porque han pasado hechos extraños. Por las noches, sobre todo los días que hay luna llena, se ven bolas de fuego que cruzan el cielo. Han llegado al pueblo científicos para desmentir que existan brujas, dándole una explicación lógica a las bolas de fuego que se ven en el cielo. Pero los que pertenecemos a ese lugar sabemos que no hay respuesta para lo que sucede ahí. Mi historia comienza desde el momento en que mi madre quedó embarazada de mí. Yo era la primera de sus hijas. Cuando mi madre se casó, a los pocos meses quedó embarazada. Mi padre se fue a Estados Unidos para conseguir mejor ingreso. Se fue con la promesa de que regresaría por las dos, en cuanto estuviera más estable económicamente. Nunca supimos si mi padre murió al tratar de cruzar la frontera de manera ilegal, o de plano ya no quiso regresar por nosotras. En aquella época en la que mi madre estaba embarazada, mi abuela Ofelia fue a pedirles un favor a las brujas, porque mi mamá empezó a dejar de comer, ya no se cuidaba, ni tampoco se levantaba de la cama. Como buena curandera que era mi abuela, intentó todo tipo de preparados con medicina natural, sin que nada diera resultado. Lo peor sucedió una noche en la que ella se levantó en la madrugada con sangrado. Mi abuela me comentó que pensó que ya me había perdido. La recostó sobre la cama. Al revisar se dio cuenta que aún seguía el producto en su vientre. Pero cada día mi madre perdía la voluntad y las ganas de vivir. Fue cuando mi abuela tomó la decisión de ir a la Cueva de las Brujas, en Naica. Debido a que era un pueblo minero, existen varias cuevas en las que los mineros trabajaban en la búsqueda de minerales. En una de esas cuevas en particular, varios campesinos habían visto luces de fuego que entraban y salían de ella. Incluso hubo una ocasión en la que uno de ellos vio a una mujer muy alta y delgada que entró a la cueva. Estuvo por mucho tiempo esperando a que saliera y nunca lo hizo. Amaneció y ella no se volvió a ver. Por tales motivos se creía que era el lugar en el que las brujas descansaban durante el día. Por la noche salían a buscar a sus víctimas, y si eran noches de luna llena, realizaban una danza macabra bajo la luz nocturna. Mi abuela hizo su preparado en una bolsa y se dispuso a ir a ese lugar. Mi abuelo y mis tíos trataron de detenerla. Le dijeron que ponía en riesgo su vida y que podía sucederle algo muy malo. Pero mi abuela no les hizo caso. Agarró su morral y se fue caminando. La cueva se encontraba a 20 minutos de Naica. Al regreso de mi abuela de la Cueva de las Brujas, ella nunca dijo nada. Todos le preguntaron qué fue lo que vio o qué sucedió, pero ella siempre mantuvo el silencio. Mi abuelo decía que lo más probable fue que hizo un pacto con ellas, porque a partir de la llegada de la abuela, mi madre empezó a mejorar. Poco a poco se fue restableciendo, hasta que dejó de tener un embarazo de alto riesgo. En una ocasión en la que el embarazo de mi mamá estaba muy avanzado, el sol se estaba ocultando y todo el pueblo comenzaba a ponerse en silencio. De pronto, en la casa de mi abuela empezó a escucharse el llanto de un bebé. Mis abuelos estaban desconcertados porque aún no había ningún bebé en la casa. Todos se quedaron en silencio. A los pocos minutos de nuevo se escuchó lo mismo. Sin saber su procedencia, empezaron a buscar entre las habitaciones de donde provenía ese llanto, hasta que en la tercera ocasión que el bebé siguió llorando, se dieron cuenta que era dentro del vientre de mi madre. El bebé que lloraba era yo. Cuando mi abuela se dio cuenta que era el llanto de un bebé nonato, se cubrió su boca con la palma de su mano, de la sorpresa que la invadió, ya que, según la creencia del pueblo de Naica, en el momento que algo así sucede, era la premonición de que ese bebé nacería con un don. Pudiera ser que fuese el don de la adivinación, de las premoniciones, de saber cosas del más allá. No era posible saberlo hasta que naciera, y con el paso del tiempo pudiese desarrollarlo. Después que se dieron cuenta de dónde provenía el llanto,
No volvió a suceder hasta el día en que nací, pero mi abuela no estaba tranquila, porque al percatarse que nacería con un don, las brujas de Naika estarían al pendiente de mí. En cualquier momento iban a querer llevarme con ellas. Mi abuela, como era partera, ella fue la primera que me vio al nacer. Me recibió entre sus brazos, como nací casi a las 12 de la noche. Fue difícil que a esa hora un sacerdote me pudiera bautizar. Esa primera noche se escuchó en todo el pueblo que los perros y las aves estuvieron muy alborotados. Los perros comenzaron a aullar lastimosamente. Las gallinas revoloteaban en los corrales, como cuando andaba un zorro merodeando para comérselas. En la casa, mi abuela tomó todas las precauciones para evitar que me llevaran, pero ellas nunca hicieron el intento de entrar a la casa. En cuanto amaneció, me llevaron ante el sacerdote para que me bautizara, y de esta manera evitar que alguna de las brujas entrara a la casa por mi sangre. El padre de la parroquia les dijo que era muy apresurado el bautismo. No era necesario que se anticiparan tanto. Lo ideal era buscar los padrinos que velarían por mí, con tiempo y cuidado. Pero mi abuela le dijo que no. En ese mismo momento, el padre puso sobre mi frente el aceite y el agua bendita, siendo mis padrinos mis propios abuelos, sin vestido blanco ni fiesta. Al día siguiente de mi nacimiento fui bautizada. El propósito de mi abuela era protegerme. Ella creía que al estar bautizada, las brujas no se iban a acercar a mí, pero eso estaba muy lejano de la realidad. Cuando tenía 6 años ya había pasado el tiempo, y ninguna bruja se había acercado a mí. Fue cuando mi abuela y mi madre se fueron relajando. Ya no me cuidaban tanto como cuando era más pequeña. De todas maneras ponían en la cabecera de mi cama unas ramas de romero frescas todos los días, así como un balde con agua debajo de mi cama, un crucifijo grande y una imagen de la Virgen de Guadalupe en una pared. Tengo el recuerdo muy borroso de aquella noche mientras dormía. Una mujer se acercó en la madrugada a cantar una canción. Me despertó el susurro de la melodía en mi oído. Creí que se trataba de mi mamá, pero al abrir los ojos vi a una mujer cuyo rostro estaba muy cerca del mío. Me sonreía de una manera extraña. Con ceniza negra me dejó una marca en mi estómago y se marchó. Al día siguiente le dije a mi mamá lo que me había sucedido durante la noche. Primero pensé que pudo tratarse de un sueño, pero cuando le mostré el vientre a mi mamá, ella gritó al ver la marca en mi estómago. De inmediato le habló a mi abuela. Ella fue por una pañoleta blanca que tenía, le puso agua bendita y con ella me retiró la marca. Le dijo a mi madre palabras que no alcancé a entender. Las dos se pusieron a llorar desconsoladamente. Ese mismo día me llevaron con el padre de la iglesia. Le pidieron que me bendijera y me diera un amuleto de protección, pero el padre era recién llegado al pueblo y aún no se daba cuenta de que las brujas realmente existían en ese pueblo, por lo que no les creyó del todo a mi abuela y a mi madre. Les regaló un crucifijo de plata que me pusieron de inmediato a mi cuello. El Cristo estaba bendito. Tanto mi madre como mi abuela se fueron tranquilas de la iglesia. Durante un año no volví a soñar con aquella mujer hasta que cumplí los 7 años. En esta ocasión me despertó la melodía de una canción. El sonido era muy bajo, apenas yo lo podía escuchar. De fondo de la canción alcanzaba a distinguir la voz de una mujer. Esa fue la primera vez que me asusté. Llorando, le grité a mi mamá que había alguien dentro de la habitación. Ella me abrazó llorando. Enseguida entró mi abuela. Se puso a rezar y prendió una hierba seca. Con ella empezó a llenar el cuarto de humo, el cual tenía un olor muy parecido a la madera quemándose. Hasta la fecha me es posible identificar ese aroma a madera. Como mi abuela era curandera, hizo más rituales de protección y rezo. Es por demás decir que alrededor de mi cama había ajos. Mi abuelo se había encargado de amarrarlos cuidadosamente. Él cada mes era el encargado de cambiar los ajos. Mi abuela decía que era para cambiar la energía de la habitación. De igual forma, el balde con agua debajo de mi cama siempre estuvo ahí. Cada día al amanecer, mi madre era la que aventaba esa agua a la calle. Mientras lo hacía, veía que murmuraba unas palabras.
Luego, de nuevo lo llenaba con agua limpia del garrafón. Ella decía que era para limpiar el cuarto, porque todo lo malo se quedaba en el agua. Era necesario eliminarla cada día. Los rituales en la casa de mis abuelos eran todos los días. Después del susto de aquella noche, no volví a ver a la mujer que me cantaba. Pasaba un año para que ella se volviera a aparecer. Siempre lo hacía el día de mi cumpleaños. Tenía muy presente una canción de cuna que escuché. No recordaba de dónde. Seguramente fue mientras era muy pequeña, porque en ocasiones, sin tan siquiera pensarlo, me ponía a cantarla. De inmediato, mi mamá me preguntaba dónde había oído esa canción, porque ella nunca me la había cantado, ni siquiera la conocía. Me encogía de hombros porque ni yo lo sabía, solo llegaba de repente a mi mente. Los cristales gigantes cambiaban de tonalidad, según la versión de mi abuela. Ese lugar era especial, se debía a que era un centro de energía natural, y que las brujas iban ahí a potenciar sus poderes, de tal manera que siempre eran poderosas. Mientras mi mamá le contaba a la abuela lo novedoso de la cueva, un gran alboroto se escuchó afuera. Una de las vecinas llegó gritando, con desesperación pedía ayuda. Su hija había desaparecido en la laguna. Mi abuela y mi mamá salieron para ayudar a la señora. Yo me quedé por dentro de la casa. A través de la ventana veía cómo lloraba esa mujer. En pocos minutos, muchos de los vecinos se ofrecieron a ayudarla. Se fueron rumbo a la laguna. Alcanzaba a distinguir cómo se perdían a lo lejos. Todos en el pueblo estaban preocupados, no era frecuente, pero sí había ocasiones en que desaparecían niños, sin haber una causa aparente. Estaba asomada en la ventana cuando escuché de nuevo que alguien me hablaba al oído. Al tiempo que me giré para saber quién me hablaba de esa manera, no pude ver a nadie. Justo en ese momento entró mi mamá de la calle. Le pregunté si ella me había hablado, porque había alguien más dentro de la habitación. Escuché su voz, pero no logré ver a nadie. Mi abuela entró detrás de mi madre al contarle lo ocurrido. Mi abuela le dijo a mi mamá que era necesario que nos fuéramos del pueblo. La bruja no iba a descansar hasta tenerme de su lado. Me iba a llevar para que formara parte de su grupo de brujas. Cierto o no, aquella noche fue de las brujas, porque se escuchaba a los lejos gritos, graznidos y el crujir de huesos. Los perros de inmediato se alteraron y empezaron a formar parte de su ruido. Aullaban lastimosamente, como si ellos supieran lo que pasaba y se quejaban con tristeza. La calle se empezó a llenar de lechuzas. Se escuchaban sus aleteos por todas partes. Mi abuela le pidió a mi mamá que me llevara a la habitación de ella. Le pidió que se quedara conmigo mientras ella hacía rituales para alejarlas de su casa. No sé qué tan fuerte eran los rituales que mi abuela realizaba, pero mientras estaba en la sala protegiendo la puerta y las ventanas, en la azotea se oían las pisadas. Era como si le sirviera de planicie para correr y elevarse, o para llegar ahí y postrarse en ese lugar. A lo lejos alcancé a distinguir el llanto de un bebé. Tanto mi madre como yo teníamos miedo, mucho temor de que en cualquier momento ellas entraran y me llevaran. Temblaba del miedo que me daba oírlas, porque gritaban y hacían ruidos horribles. Ya casi al amanecer el pueblo se fue quedando en silencio. En la casa nadie habíamos dormido. Y seguramente en las otras casas tampoco, porque era un sonido macabro el que ellas hacían. Cuando el sol comenzó a dar muestras de que aparecía, ellas se marcharon y todo quedó en absoluto silencio. Por la mañana, mi abuela se fue a la iglesia a rezar. Era el lugar en el que los pobladores se refugiaban en días como ese. Cada 24 de junio era lo mismo. En el día de San Juan, las brujas hacían sus aquelarres, se llevaban a una niña y a un bebé de los poblados cercanos. En esta ocasión le tocó a otra mujer. Ella seguía desconsolada buscando a su niña. A lo lejos alcanzamos a distinguir a los pobladores que se habían unido en su búsqueda. Al asomarme por la ventana, pude verlos cansados y desanimados, porque todo el esfuerzo había sido en vano. Uno de ellos dijo que había alcanzado a la bruja que se llevó a la niña, pero en cuanto lo vio,
Dio un grito tan fuerte que lo dejó sin sentido y tirado en el suelo. Cuando despertó, la bruja y la niña ya no estaban. Habían desaparecido en la entrada de la cueva. Despavorido, se fue corriendo hacia el pueblo, pero antes de marcharse, como a manera de amenaza, mientras corría para el pueblo, unas patas de ave grande lo empujaron. Ahí fue cuando se golpeó. Se vino corriendo sin voltear atrás, porque tenía mucho temor de que alguna de las brujas viniera detrás de él. Corrió lo más fuerte que pudo hasta llegar al pueblo. El ambiente del poblado era de miedo. Se respiraba un aire a muerte, a desolación, a pánico. Las brujas habían logrado su objetivo, atemorizar al pueblo con sus acciones. Ya no sabían en qué momento otro niño o niña iban a desaparecer, para después encontrarlos sin vida, o como en el caso de las niñas, siendo parte de su grupo de brujas. Conforme pasaron los días nos fuimos calmando. Mi abuela le preguntó a mi mamá si se podía ir lejos del pueblo para que las brujas no me llevaran con ella, pero mi madre no quiso. Le dijo que ellas eran capaces de encontrarme en cualquier lugar y era mejor que estuviera con mi abuela. Mi mamá se casó con un trabajador de las minas y se fue a vivir con él al pueblo cercano. No me quiso llevar con ella por temor. Mis días continuaron con mi abuela. Cada vez que se acercaba mi cumpleaños tenía miedo de que una de ellas se me apareciera. Por más que mi abuela hiciera esfuerzos para poner distintos tipos de protecciones, a ellas ni siquiera las detenían. El siguiente cumpleaños mi abuela durmió conmigo. En la cama que dejó mi madre se fue a dormir muy temprano. Yo todavía no tenía sueño. Me quedé viendo la televisión en la sala. En aquella época ya iba a cumplir 10 años. Mucho antes de que fueran las 12 de la noche, comencé a escuchar ruidos en la azotea. Mi abuela había dejado a mi abuelo para que estuviera al pendiente de mí. En cuanto él escuchó las risas y los pasos en el techo, agarró su rifle y fue al patio para dispararles. Disparó el primer balazo, lo que provocó que mi abuela de inmediato se despertara, pero eso no quedó ahí. Una de las brujas se lanzó sobre mi abuelo y lo atacó en el estómago. Le rasgó con una de sus garras. Mi abuelo de inmediato cayó al piso. Otra de ellas pensaba seguir atacando, pero mi abuela comenzó a rezar al mismo tiempo que le lanzaba agua bendita. Ella se fue volando de inmediato, pero no tan lejos porque aún no eran las 12 de la noche. Mi abuela salió a buscar el médico del pueblo. Por el miedo que tenía, no se dio cuenta que me dejó sola al lado de mi abuelo herido. Cuando dieron las 12 de la noche, una de ellas se apareció en el patio. Me buscaba dentro de mi habitación, pero al no encontrarme se fue hacia la sala. Ahí estaba con mi abuelo. No supe cómo entró a la casa, porque la puerta del patio y de la entrada seguían cerradas. Ella comenzó a rondar alrededor de mí. Mientras me acariciaba mi cabello largo, comenzó a cantar la melodía ya tan conocida. De nuevo me tocó mi cabello diciéndome que en poco tiempo estaría con ellas. Solo faltaba un año. Me dejó un obsequio sobre la mesa y se marchó. A los pocos minutos llegó mi abuela con el médico, que de inmediato atendió a mi abuelo. Dijo que era necesario llevárselo al hospital, pero mi abuela no quería dejarme sola. Le dije que lo podía hacer. Ella ya había estado ahí y me había dejado aquel regalo. Mi abuela no sabía qué hacer. Se fue con el médico, dejándome sola en la casa. Un poco antes de la medianoche empecé a escuchar los pasos en el techo. Eran ellas que venían conmigo. Tenía miedo de que entraran por mí y me llevaran. Fui y me metí debajo de la cama, pensando ingenuamente que ahí no me encontrarían. Justo cuando fue medianoche empecé a ver las sombras de varias mujeres al interior de la casa. Eran altas y esbeltas, de cabello largo y con vestidos negros, mientras jugaban conmigo porque lo más seguro era que sí sabían dónde me encontraba. Empezaron a hablar en otro idioma. No les entendía. De pronto vi el rostro horrible de una de ellas. Lo asomó por debajo de la cama, al mismo tiempo que sonreía de una forma burlesca. Escuché carcajadas y se marcharon de la casa. Al día siguiente llegaron mis abuelos. Mi madre venía con ellos. En cuanto me vio, corrió a abrazarme. Me preguntó si no me habían hecho daño. Le dije que no,
pero me advirtieron que el siguiente año era el momento, de acuerdo con lo pactado con mi abuela. Naika no es el único lugar en el que podemos vivir. Agarramos algunas cosas esenciales y nos marchamos. A partir de aquella ocasión en la que vi a una de ellas, pude constatar la verdad de su existencia. Las brujas de Naika viven en las cuevas mineras. Hemos estado en distintos lugares esperando que ellas nos pierdan la pista. Después que vi a una bruja, me he dado cuenta que tengo la capacidad de anticiparme a los hechos. Vi durante un sueño la manera en que mi abuela moría. Era una muerte horrible en manos de las brujas. No sé si realmente vaya a pasar. Temo el siguiente cumpleaños porque sé que ellas se van a aparecer en cualquier lugar en el que me pueda encontrar. Vivo con temor de que cualquier mujer que veo pueda ser una de ellas. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.